Las palabras, al igual que las balas, una vez son disparadas, no tienen retroceso. Y como las balas pueden matar, herir o infligir sufrimiento, por ello deberíamos tener mucho cuidado con lo que decimos. Aún más, es mi opinión. Si usted no es un empleado del sistema de seguridad, llámese ejército o cualesquiera de sus ramificaciones, ¿para qué va a usar armas cuando el riesgo es tan alto? Y de igual forma digo, si el riesgo es tan alto con nuestra boca, bastante deberíamos esforzarnos en refrenarla. Alguien dijo que el mejor antídoto para no causar daño con las palabras es guardar silencio. Y aunque usted y yo nos cueste trabajo creerlo, muchas veces el silencio es más influyente y más poderoso que las palabras mismas. Imagino que resulta difícil creérselo a un predicador, porque nuestro trabajo es hablar. Pero note que yo no estoy refiriéndome a hablar de la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que significa mis palabras en el diario vivir. Imagino que al igual que yo se van a sorprender con este dato. Todos saben de que las notas musicales son 7, do, re, mi, fa, sol, la, si. Aun cuando sepamos casi nada de lo que eso significa, sabemos de que eso es música. Aun cuando no podemos leerla porque no estamos calificados, sabemos que ahí hay mucho. Lo que no sabía yo, y quizás ustedes tampoco, es que en música también hay 7 signos que representan silencio. Y yo no he dejado de preguntarme, ¿para qué 7? La cuadrada, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la semifusa. 7 símbolos que significan silencio, casi reclamando nuestra dicción. ¿Por qué no hay también 7 palabras que signifiquen silencio? O quizás hay más. Bueno, estoy a punto de gritar en silencio que guardar silencio es la manera elocuente de expresarme. Ya sé, parece una locura y juego de palabras, pero lo voy a repetir porque tiene sentido. Estoy gritando en silencio que guardar silencio es una manera elocuente de hablar. Puedo expresarme frenando mi lengua. El salmo que vamos a estudiar hoy, verán que David está luchando con su lengua. Y él dice que intenta frenarla para no pecar más. Porque a los errores que ya cometió, cuya naturaleza en este salmo ignoramos, dice que le está sumando abrir su boca. Al error ya hecho, le suma sus palabras. También se frustra porque dice que hay cosas que no termina de entender, como la prosperidad de los malos, que ya lo mencionó en el canto anterior. No entiende por qué Dios no le está respondiendo.
Su falta de comprensión lo tiene frustrado. Y sabe que si no pone mesura a su boca, pronto va a blasfemar. Así es que dice que lo mejor que puede hacer es cerrar su boca. Después de esta muy escueta introducción al respecto, especialmente para mí, titulo a nuestro estudio de hoy, y vaya que quiero aprender, sobre todo yo, la ventaja de guardar silencio como forma de expresión. Deténganse. ¿Por qué este título? Si usted nunca escuchó, la palabra tiene poder. No solo la palabra de Dios. La forma de expresarnos es la que lleva a muchos gobernantes al podium. Su carisma para comunicar sus ideas es lo que los lleva al poder. Así es que negar que la palabra tiene poder es tan necio como negar que las palabras equivocadas también tienen mucho poder de hacer daño. De ahí que, repito, la ventaja de guardar silencio como forma de expresión. Antes de decirles que leamos el Salmo, descubro, al tratar de conocerme a mí mismo, buscando mi temperamento en los libros, que yo soy amigo de mí mismo. Soy amigo de mi soledad, soy amigo de mi silencio. Pero jamás pensé que era una forma de expresión. Siempre creí por mi trabajo como predicador que mi forma de expresarme debía ser mi boca. Pues ahora ratifico lo que mi buen amigo me dijo hace mucho tiempo. Carlos me dijo, yo a vos solo te voy a creer en el púlpito. Porque bromeábamos mucho. Y como broma le dije, pues bien haces. Porque finalmente esas son las únicas palabras que pueden tener influencia. Valedera. Lo que sale de la palabra de Dios. Así es que ahora tengo que buscar el silencio como forma de expresión. Y quizás algunos de ustedes conmigo. Sobre todo aquellos que ya les dijeron varias veces y usted nunca para de hablar. Sobre todo aquellas mujeres que ya les dijeron, me presta la guitarra. Sobre todo aquellos hombres que alguien le ha susurrado, permítame dar mi opinión. Estábamos yendo en un viaje misionero. Íbamos en un bus. La mayor parte eran extranjeros y latinos, ¿qué? 5 o 7. Y de esos 5, 4 me acompañaban, de esos 7, 4 me acompañaban a mí. Estábamos haciendo bromas y eran en inglés. Obviamente para que una de esas personas no reconociera. Así es que se acercó uno de los extranjeros y me dijo, ¿y por qué la molestan tanto? Yo me puse a reír y tenía tantas ganas de hacerle la broma y de decirle, anda, séntate con ella y lo vas a descubrir. Pero como respeto mucho su posición en el grupo de misioneros, le dije, es que habla tanto que nadie se quiere sentar con ella. Y él me dijo, no, ya vas a ver, yo me siento con ella. Voy a practicar mi español. Yo sonreí y dije, es buena idea.
Una hora después me dijo, Carlos, ayúdame. Bueno, todas esas personas hoy deberían prestar triple atención al sermón titulado La ventaja de guardar silencio como forma de expresión. Vayan a Salmo capítulo 39. Libro de los Salmos capítulo 39. ¿Listos? Dice, yo dije, atenderé mis caminos. ¿Para qué? Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté de delante de mí. ¿Saben qué vino a mi mente cuando estaba leyendo este verso? Las veces que yo he puesto mi mano en la boca y me digo, por tenerla tan grande me meto en líos. ¿Qué me costaba cerrarla? Verso 2, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Este estaba en un extremo, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, fuego. Verso 9, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Hasta ahí leemos y oremos. Señor, que rogamos que tu gracia nos hable y que nos haga crecer. Por favor, ministranos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Descubrí en el arte de la comunicación moderna que hay 4 o 5 listados de los distintos tipos de silencio. Uno de esos listados, que viene de una fuente seria de administración, dice que hay 10 tipos de silencio. Y otra fuente buena para mí dice que son 7. Y entre esos dos números, pues empecé a investigar los tipos de silencio. Les voy a decir algunos de los tipos en administración. Dice silencio cómplice. Eso significa que cerramos la boca en complicidad con lo que está sucediendo. Entonces, sí nos estamos expresando con complicidad y con mucha malicia, pero no hemos abierto la boca. Luego, el silencio mentiroso. Este, por supuesto, es mezquino. Ante tanta mentira, nos callamos mintiendo al no decir la verdad. Que nuestro silencio, pues, se una a la mentira. Y es ahí donde algunas personas dicen, bueno, el problema de él o de ella es que no sabemos en qué equipo está. El silencio descuidado. Este es más bien un silencio ambiguo. Al cerrar la boca no decimos sí y no decimos no. Y de forma descuidada mostramos también cierta ambigüedad y no tomamos partido alguno. Conveniente. Bueno, es que casi todos los silencios, si no todos, son convenientes. Porque de hecho, si en lugar del silencio mentiroso decidiéramos abrir la boca, pero resulta que estamos en el bando equivocado, pues entonces nos vamos a sumar a las consecuencias de los equivocados. Así es que de forma conveniente haber cerrado la boca fue prudente. Dice luego el silencio sistemático. Este es el manipulador y diría yo el más malvado de todos. Con mi silencio estoy provocando algún tipo de manipulación y estoy sacando conveniencias, claro está. Y hay otros más
que como son teoría y son alejados necesariamente del texto bíblico, no voy a profundizar. Solo quiero que sepan que en el arte de la comunicación esto está muy bien segregado, especificado y tecnificado. Que necios somos los que lo pasamos por alto es otra historia. Pero en fin, más quiero recalcar el listado que Charles Spurgeon también propone. Para sorpresa mía, el príncipe de los predicadores propone un listado de 7 silencios. Y claro que está sacándolos de texto bíblico. No voy a profundizar y a propósito ya les digo por qué, pero sí se los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque el número 7 traía relación desde la introducción y ahora estoy diciendo que Charles Spurgeon pues sugiere 7 silencios. Dice que el número 1 es el silencio estoico. Y ya sabemos que el estoicismo es una rama de la filosofía que lleva al sacrificio. Así es que Spurgeon dice que existe el silencio en donde nos entregamos a alguna causa y en honor a ella sacrificamos hablar y cerramos la boca. El otro es el silencio diplomático. Es lo mismo que el silencio político. Ya se conoce la causa, me incliné por ella y en forma respetuosa, amable, pero no poco contundente, mi silencio dice de qué lado estoy. Luego el silencio necio. Este es el de tontos. El silencio tosco, el grosero, el malcriado. El silencio forzado, el que me cerraron la boca, me gritaron y me dijeron, usted no habla nada. El silencio de desánimo, ese es cuando peleé mi causa, pero la di por perdida. Renuncié a la lucha y el desánimo me abrazó tanto que mejor me callo. Por supuesto que si hiciéramos alguna mezcla de esos 6, saldría algo que podríamos recomendar, pero él ya hizo eso y propone en el silencio 7 lo que este salmo nos está gritando. ¿Qué? Dice que el número 7 es el silencio santo, prudente y con gracia. Lo repito, un silencio santo, prudente y con gracia. Y él cree que ahí resume todo. Pienso que razón tiene, porque si decimos santo, significa que lo que estamos haciendo es para honrar a Dios y que consagramos el freno de nuestra lengua a nuestro respeto y nuestra adoración al Señor. Y de ahí la santidad de guardar silencio. ¿Y quién no admira a una persona así de discreta? Ahora, él suma prudente, porque claro que hay que pedir la sabiduría a Dios de cuándo hablar y cuándo no hablar. Y dice al final con gracia. ¿Por qué? Porque ya les mostré que hay algunos silencios como el mentiroso, como el sistemático manipulador o el tosco, que tienen cualquier cosa menos la gracia de Dios. Que en lugar de animar, pues ponen en conflicto, porque su silencio es encender o más bien avivar una chispa que ya estaba encendida. Bien, lo repito, el silencio santo, prudente y con gracia. Ahora quiero extender esa explicación y sacado del texto bíblico,
sugerir 4 o 5 cosas que nos van a ayudar a practicar un silencio santo, un silencio prudente y con gracia. Antes de dar esos 5 consejos o 4 que yo debo practicar, debo empezar en decir esto. Regularmente la gente que habla demasiado es incómoda. Y yo no estoy seguro, más creo que esa gente no se da cuenta. No solo del daño que hacen cuando a veces lastiman, sino también de lo incómodo que es compartir con ellos. Y cuando digo que no estoy seguro si se dan cuenta, es porque además de la vivencia que ya les conté, puedo contar otras 2 o 3. Voy a narrar nada más una. En el grupo de Patmos, 3 años atrás, una de las actividades es que los estudiantes deben pasar 2 o 3 días con alguna familia cristiana. 2 o 3 días. Bueno, pues siempre, claro, es un privilegio hospedar a alguien y me enviaron a alguien. ¡Wow! Hablaba tanto, pero tanto, que yo le hablé a mi hijo el primer día y le dije, mira, yo creo que vos lo hiciste con intención. Cambiame esta niña. Él se puso a reír, papá, ¿cómo voy a hacer eso a esta altura? Solo salite, me dijo. Pasé 2 días y medio. Pero era mi misión espiritual. Pero saben, el tercer día, cuando veníamos de regreso y venía en el carro, pasamos trayendo otro estudiante. Y cuando se encontraron, empezó a hablar y a hablar. Yo encendí el radio y le di volumen para ver si se callaba. Y hablaba más fuerte que el radio. Yo estaba a punto de decirle, hija, de veras, ¿no podés callarte un rato? Bendito Dios, no lo hice y es extranjera, así es que ni creo que me esté oyendo. Por la forma de hablar, yo creo que ya se fue al mundo. Así es que creo que todos hemos tenido alguna experiencia como la que recién describí. ¿Y saben por qué lo estoy diciendo? Porque si alguno de ustedes o yo tenemos esas prácticas, noten que esto es especialmente para usted y para mí. Ahora, no voy, aunque también pude, hablar sobre aquellas personas chismosas, las personas que hablan cosas que no deben. Pude hacer todo eso, pero creo que esto nos atañe más a usted y a mí ahora. Hombres y mujeres que amamos al Señor, que estamos luchando y nunca vimos el silencio como un privilegio, como una herramienta, como un principio de educación, de cultura, de discreción. Y claro que esto no tiene que ver con aquellas reuniones en donde el propósito es hablar y hablar frivolidades. Se refiere a nuestra vida diaria, ¿Qué 4 o 5 consejos? Empecemos por este. Sé que lo habrán oído, pero no sé si lo han aplicado bíblicamente. Sabemos que el Señor nos dio 2 oídos, pero solo nos dio una boca. Curiosamente, también tenemos 2 ojos, pero solo una boca. Y puedo seguir, pero solo una boca. Así es que, en simple español, ¿qué significa? Que escuchemos más y hablemos menos. Aquí tendría que haber un equilibrio. He escuchado
que las mujeres regularmente hablan más. Yo no sé si todas. Hermanas, no me vean con desatino. Yo no estoy diciendo que sea así. He escuchado y he leído que las mujeres hablan más que los hombres, científicamente comprobado. Y este punto no es una crítica a su necesidad como mujer. Más bien es la advertencia para el matrimonio en decir, hermano, esto de escuchar más y hablar menos no es para reprochar a su esposa. Dios las creó así y si usted no la deja hablar o le reprocha que hable, la va a lastimar o va a ir a hablar donde no debe hablar. Así es que el consejo va en doble dirección. Aprendamos a escuchar y dejémosla hablar. Ahora, si se trata de usted, hermana, y usted dice, sí, pastor, la verdad es que a mí me gusta hablar. Mire, yo agarro el celular y tengo que pagar llamadas ilimitadas. Porque ¿quién me para cuando hablo? Ahora ya usted escuchó que bíblicamente hablando, su discreción, su silencio es una virtud. Y que sabio es que empezar a refrenar. Y que puede imaginarse cuánta ganancia esto puede tener. Ahora, déjenme asegurarme de esto. Solo a mí me ha pasado que alguien está en el teléfono y ya sea mi esposa o yo hacemos la expresión. ¿Soy solo yo el extraterrestre? Me imagino que por vuestra sonrisa lo han hecho cantidad de veces. Pues entonces piensen cuántas veces en el otro lado de la línea están haciendo eso cada vez que usted está hablando. Así es que desde hoy yo puedo proponerme a mí mismo y decir, no van a hacer eso conmigo. Conmigo tendrán que preguntarme, ¿y por qué no habla? Bueno, será mejor. Y entonces les diré, ¿qué fecha es hoy, Efraín? Se durmió aquel. 17. Les diré, busquen en el sermón del 17 de noviembre del 2021, ¿por qué casi no hablo? Bien. Segundo consejo para mí, siempre exprese gratitud a quienes nos ayudan, a quienes nos sirven, al prójimo por cualesquiera circunstancias, desde el hecho de que me llevaron la comida, desde el hecho que me atendieron en el súper, hasta el punto de que me hicieron un favor específico o que trabajaron conmigo. Siempre, siempre exprese gratitud. Y siempre, siempre, siempre guarde silencio cuando el que ayuda es usted. ¿Me di a entender? Si el que sirvió fue usted, nadie tiene por qué saberlo. Si el que atendió, si el que fue buen cristiano con actitudes de servicio al prójimo fue usted, nadie tendría por qué saberlo. Al menos no de su boca. Ah, es que fulano y yo hicimos esto. Es que yo ya hice esto. Su silencio va a ser más aplaudido que su petulancia.
si el reporte lo está dando usted, ya saben que usted estuvo de por medio, pues. Y si de paso dicen, mire, ¿y quién hizo esto? Lo hicimos con fulano. Ya es prueba que usted no hizo mucho, excepto abrir la boca. Siempre, siempre guarde silencio. Tercero, dijo el filósofo que es mejor tropezar con la lengua, es mejor tropezar con los pies que con la lengua. Lo repito, es mejor tropezar con los pies que con la lengua. Por ello, piense antes de hablar para no comprometerse en vano. No tropiece por andar abriendo la boca. Cuando digo tropiece, ¿de qué estoy hablando? Va a tener que pagar, ¿por qué? Por bocón. Si a usted ni lo estaban invitando. Y usted va a decir, si yo ni quería ir, sí, pero ahora pagar. ¿Quién lo metió en el problema? Su boca. Si no tiene que decir sí ni no de inmediato, ¿por qué no esperar? A orar, a meditar, a reflexionar lo que Dios quiere con usted. No tiene por qué comprometerse en la medida de lo posible. Temo que aquellos que desarrollan la destreza de orar, a veces hasta pueden ser incómodos, porque va a decir el grupo, solo orando vive. Cada vez que uno le pregunta algo, ¿qué responde? Voy a orar. Pero ¿quién te va a condenar por orar? Nadie te puede condenar por eso. Y si ese orar te da horas o días de ventaja, en esas horas o días de ventaja, ¿cuántas cosas pueden pasar? Que el Señor obre y que nos quite un grave problema. Nuestro silencio. 4. Use el silencio para desarmar conflictos. ¿Qué es eso? Lo podría decir con proverbios, pero ya vamos a llegar a esos proverbios del Salmo 70 y algo en adelante. Por eso lo digo en otras palabras esta vez. Sabemos que para discutir vamos a necesitar dos. Así es que si usted guarda silencio, puede desarmar un grande problema. Y solo se hace a un lado en la medida de lo posible. Pastor, ¿y eso ayuda en los problemas maritales? No sé, no estoy seguro. Eso en otro sermón lo vamos a platicar. Porque si alguna de los cónyuges pide explicación y usted dice, he prometido guardar silencio, bien ganado se tiene el conflicto, el descrédito y la duda. Por eso recalco, en la medida de lo posible, si usted está con un compañero de trabajo, con algún familiar, en donde usted puede desarmar su ira, su molestia, con simplemente callarse, pues ¿por qué no? Especialmente con esa gente que usted ya sabe que por más que usted diga, ellos se empecinan en el conflicto. Ellos nacieron peleando. Ellos traen el cordón umbilical de Jacob y Esaú. ¿Saben de qué estoy hablando? Que los gemelos ya peleaban desde el vientre de la mamá. Y usted me dirá, pastor, pero esos no son gemelos. Imagine cómo están de locos. Pelean sin tener con quién pelear. Y usted les devuelve la palabra.
olvídese de las conversaciones banales. Eso significa que debemos buscar conversaciones significativas. Y no estoy ahora refiriéndome a aquellas reuniones en donde obviamente nos reunimos para divertirnos y para hablar banalidades, bromear, disfrutar. Eso pues en buena hora, para eso nos reunimos. ¿De qué se trata la reunión? De hablar locuras. Bueno, pues entonces también sea bueno hablando locuras. Pero en su diario vivir, en mi diario compartir, mi meta ahora es, si no se trata de una conversación significativa, no debería perder mi tiempo. ¿Y qué temas son conversaciones significativas? Por supuesto que en primer lugar todo lo que se deriva de la palabra del Señor, todo lo que se deriva del servicio a Dios. Luego de eso, libros, arte, educación, ciencia, filosofía, cualquier cosa que sea significativa. ¿Notan ustedes con este último consejo? Digo último porque el tiempo avanza. Con este último consejo, si usted y yo lo pusiéramos en práctica, ¿qué pasaría con todos los chismosos? No tendrían con quién hablar, tendrían que chismearse ellos solos. Que de hecho yo creo que esos hablan solos, pero de vez en cuando encuentran tierra fértil en usted y en mí y decimos la frase esa, me entretiene oír. Ya dijo el pastor que hay que oír más, entonces yo oyendo estaba nada más. Bien, creo que con eso, si practicamos esas 5 cosas, nuestra lengua va a estar en una especie de cárcel los siguientes meses, con la ayuda del Señor. Pero ahora vean el versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Soy forastero, advenedizo, como todos mis padres. Bueno, ahora decidió hablar, ahora decidió orar. ¿Qué es lo que está pasando? Como que se contradice. Primero dice que va a cerrar la boca porque puede blasfemar y ahora empieza a abrir la boca. Y al abrir la boca dice 2, 3 cosas que suenan a desfachatez. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que es un forastero. ¿Por qué? Porque somos advenedizos en este mundo, porque nuestra ciudadanía es espiritual, en el cielo. Pero dice, soy un forastero para ti, Señor, como que es un extraño para Dios. Ya eso es una desfachatez, ya estás hablando. Sí, dice David, pero en este caso abrí mi boca delante del Señor. Y si no es para ofender, sino para suplicar, bien. Aun cuando mi oración carezca de sentido, carezca de texto bíblico, aun cuando suene a una desfachatez como esta, si es una adoración en mi oración, qué mejor que hacerlo delante de mi Dios, que conoce mi corazón y sabe que hay confusión más que rebelión. Y haciendo eco de eso, es que debo terminar con lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Atentos. Usar la lengua contra Dios y contra el prójimo es un pecado de comisión. Ya lo estudiamos estos minutos atrás. Repito, usar la lengua contra Dios o contra nuestro prójimo es un pecado de comisión, de rebelión. Ya sabíamos. Ese pecado, el enojo, por ejemplo, nos puede llevar a la blasfemia contra nuestro Dios.
El enojo contra alguien nos puede llevar a dar chismes o hablar suciedades. Todo esto trae consecuencias, así que creo que usted y yo ya sabíamos eso. Lo que no sé si sabíamos es lo que sigue. Si usar la lengua contra Dios y contra el prójimo es un pecado, no usarla a favor de Dios y del prójimo también es un pecado, aunque parezca de omisión. ¿Por qué? Porque guardamos silencio, y si guardar silencio en hablar a nuestro Dios, orar a nuestro Dios o hablar de nuestro Dios al prójimo, lo hicimos por ignorancia, por omisión, igual es pecado. Y desde hoy no es por omisión cuando usted o yo callamos, cuando se trata de hablar a nuestro Dios o hablar de nuestro Dios al prójimo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber, ese es nuestro rol como iglesia de Cristo, hablarles del Señor. Si una conversación significativa vale la pena del por qué quitarle el freno a nuestra lengua, esa es una conversación del Señor Jesucristo, que lamentablemente algunos de nosotros muy pocas veces lo hacemos y muy pocas veces buscamos la oportunidad. Así es que el propósito de este estudio era: esforcémonos por cerrar la lengua con banalidades y usemos el silencio como una herramienta espiritual para hacer bien. Pero usemos la lengua para hablar de nuestro Dios y hablarle al prójimo de nuestro Señor. Intentando ayudarles en esa dirección, especialmente en estas fechas, el comité que organiza las actividades preparó este panfletito. Por favor, ahora sí, Marcos, si se los das a algunos de los acomodadores y corren todos, entreguen un montón y cada quien tome una y la va pasando. Pero ibas a correr. Gracias. No se las quise dar antes porque las iban a estar hojeando. Hermanos acomodadores, les rogaría encarecidamente si corren. Sí, Manuel, significa así rápido entregar un montón y que ellos se las pasen, no una cada uno. Den un grupo y que cada quien las pase. No me están escuchando. No importa. El silencio lo escucha. Fue tan eficaz el sermón de hoy que ha llegado hondo. Bien, ¿alguien todavía no tiene? Que levante la mano. Hay varios a este lado que no tienen. Por favor, dejen la mano arriba un ratito mientras alguien los visita. Mire, Marco, enfrente de usted todo eso, ¿y usted dónde anda? Que dé un montón, Marquitos, y que ellos se las pasen. Yo estoy mal como comunicador, ¿verdad? Ahora entiendo por qué algunos de ustedes no están creciendo en el espíritu. Bien, ¿alguien más? Allá atrás. Wow. Ahora sí. Bien, las demás devuélvanlas, por favor, hermanos acomodadores allá. No las repartan para que se las lleven. No queremos eso. Bien. Dice Operación Navidad. Tomemos la primera página. No, la segunda sería. ¿Leen El Camino a los Romanos? Bueno, esto en una forma ilustrativa quisimos ponerles un camino para evangelizar, para hablarles a nuestros amigos, vecinos o familiares inconversos. El primer paso está en Romanos 3:23 con el corazón roto. Está la cita: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Podemos explicar eso. Luego les decimos que hay un regalo y que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna. En ese mismo camino les mostramos la cruz de Cristo,
que Dios muestra su amor con nosotros, y finalmente el corazón, en donde si confesamos con nuestra boca, pues entonces tenemos salvación. Este es un plan sencillo, práctico, que podemos compartir con las personas. Luego, dice en la página 3, me están siguiendo, ¿verdad? No están leyendo a su gusto. En la página 3 dice, invita a un amigo. Sin duda, cerca de ti hay una o varias personas que necesitan de Cristo. Haz una lista y pon en práctica los siguientes pasos de Operación Navidad. En serio, ponga el nombre de las personas por las que usted va a orar y a las que usted propone asimismo hablarles de Jesucristo. Porque no hacerlo sería pecado. Y los 4 pasos dice, ora por la persona, conócela, hazte su amigo. Hoy, como estamos en pandemia, no les estamos proponiendo que busquen nuevos amigos. Estamos hablando de que quienes ya son parte de su clúster, trabajo, familia, vecinos, con quienes hacen deporte, qué sé yo, ya son personas con las que usted se acerca. Tercero, invítele a nuestras actividades. Cuarto, ahí dice que les invite a cenar en honor a la cena de acción de gracias y la cena de Navidad, que luego les explicamos. Finalmente, la página 4, el calendario de actividades. Durante todo el resto del año, cada media semana, como notarán, vamos a tener una actividad, además del estudio acostumbrado, con fines evangelísticos. Por ejemplo, después de Acción de Gracias viene la noche de película. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exhibir una película que luego podemos compartir y hacer el llamado a recibir a Jesucristo. Y si usted trae un amigo, quizás eso facilita la presentación del Evangelio. Ante la carencia de un buen predicador, pues una película puede ser de ayuda. Luego vamos a tener eventos, uno para solteros. No significa que los casados no pueden venir. Significa que el tema específico va a ser para solteros. Entonces los casados deberían venir para guiar a sus hijos solteros. Y luego otro para parejas, lo mismo. Vamos a tocar temas propios para parejas. Y claro, al final sabemos la Navidad y Año Nuevo acostumbrado. Con esta programación, oigan, ¿no creen que todos deberíamos cuando menos proponernos como regalo a nuestro Señor, esforzarnos para que una persona viniera a los pies de Cristo? Cuando menos una. Usar nuestra boca para predicar el Evangelio de nuestro Señor. Pero claro, es una decisión que cada quien debe tomar. Vamos a orar.